Primera carta de Pablo a los Corintios, capítulo 1, versículo 23. El tema de hoy es el escándalo de la cruz. El escándalo de la cruz. ¿Están todos ahí con su Biblia abierta? Dice así la palabra de Dios: mas nosotros predicamos a Cristo crucificado, escándalo para los judíos, locura para los gentiles. Que esta palabra bendiga poderosamente cada corazón, cada vida. Tú que estás aquí sabiamente de forma presencial, y también los que nos ven por internet a la distancia, mi gratitud por el prestigio que me concedes como apóstol y profeta de este ministerio, ser visto por personas de Río de Janeiro, de Brasil y de muchos otros países del mundo, inclusive de otros continentes. Oremos a Dios. Señor Jesucristo, nuestro corazón es una tierra fértil, es buena tierra. La semilla que va a ser ahora sembrada en cada corazón va a germinar y va a dar fruto a 30, a 60 y a 100 por uno de la semilla. Heme aquí, Señor, como me cumple hacerlo. Que esta osadía que viene del Señor pueda traer revelación de los misterios que estuvieron ocultos desde los tiempos eternos. Heme aquí, Señor. Bendice mis cuerdas vocales, mi mente, mi corazón, con esta sensibilidad, para que yo sea fiel a aquello que el Señor me concedió durante mis estudios bíblicos. Háblanos a todos. Engrandecido sea tu nombre y se manifieste la sabiduría en la vida de tu pueblo. Y la iglesia del Señor diga amén, amén y amén. Muchas gracias. Amados hermanos, familia, pueblo de propiedad exclusiva de Dios, nación santa, aquellos que son efectivamente mis hijos en la fe, aquellos que son nacidos a través de este apostolado, son sello de este apostolado. Mis hijitos en Cristo, engendrados en este ministerio. Nosotros tenemos un llamado, como nuestro origen lo determina. Nosotros no somos judíos en nuestra sangre, no hay sangre israelita. Somos de un origen gentil. Y por tanto, la palabra que sirve a nuestra vida, la palabra que puede edificar nuestra vida, la palabra que transforma, que regenera y que es el único y perfecto evangelio, es la palabra de la gracia. Entonces nosotros no podemos ser negligentes la sana doctrina de la gracia de Dios. No podemos mezclar gracia con ley, porque la ley, lo dice Pablo, es la levadura. Y un poco de levadura puede fermentar toda la masa. Entonces tenemos que ser sí, no, con la gracia de Dios. Nuestro ministerio no hace un mix, no mezcla gracia con ley, porque la gracia de Dios es el único fundamento firme y eterno de la vida espiritual. Diga, fundamento. La gracia de Dios es la revelación más profunda, más alta, más larga,
más completa, y uso expresiones de Pablo, que el Espíritu Santo puede revelarnos. Es el clímax de la revelación, el ápice de la revelación. Más allá de la gracia no hay nada, porque la gracia es la gracia. Es lo que nos sustenta. Pablo dice, tu gracia es suficiente. Entonces, amados míos, cuando el Espíritu Santo de Dios ilumina los ojos de nuestro corazón con la sana doctrina de las Escrituras, cuando tú te comprometes y crees en las Sagradas Escrituras, estarás entonces en un terreno seguro. Diga, terreno seguro. Para después conocer lo que es el Antiguo Testamento. Porque nosotros no podemos imaginar que abriendo Génesis y los otros libros hasta llegar al libro de Mateos, el Antiguo Pacto, que este Antiguo Pacto nos dé algún tipo de conciencia en relación a la salvación, porque no es palabra para nosotros, es el Evangelio de la circuncisión. Pero apóstol, tú usas muchas cosas del Antiguo Testamento. Sí, las piedras preciosas de la gracia de Dios, porque la Biblia de Génesis a Apocalipsis tiene gracia en todos los libros. Entonces, amados, tú y yo, hijos queridos, precisamos andar en terreno seguro con las cuestiones espirituales. Hasta porque cuando fue preguntado a Jesús cuál es la señal de que tú estarás volviendo, lo primero que dijo es que nadie los engañe. Entonces, si yo no tengo seguridad en la palabra, no estoy capacitado para entender el Antiguo Testamento, porque la doctrina de la gracia es la más importante. Y yo les voy a decir, la propia Biblia se defiende sola. Ustedes saben que hace 2 o 3 años, cuando estábamos, hace muchos años atrás, cuando estábamos en el antiguo cine, hacíamos una fila de 200, 300 personas que venían a preguntar, a cuestionar, y a veces 100 personas tenían la misma pregunta y yo estaba explicándoles versículo por versículo, hasta que un día el Espíritu Santo me dijo, Miguel, tú no eres mi abogado. Yo soy tu paracleto, yo soy tu abogado. Tú no tienes que defenderme, yo soy Dios. Mi palabra se defiende. Mi palabra se defiende. La Biblia se defiende sola. Yo no tengo que estar aquí argumentando, intentando convencer a nadie. La Biblia tiene su propia defensa. Ella se defiende a sí misma. Porque creas o no, ella va a continuar siendo la palabra de Dios sagrada. Entonces ella se defiende sola. No precisa aquí de un abogado para defenderla. Ella se defiende sola. Entonces hay una gloria y un poder que son característicos y sobrenaturales en cada versículo de la Biblia. Hay un poder. Hay algo sobrenatural. ¿Se acuerdan lo que dijo Pedro? Que ninguna palabra fue escrita por inspiración humana. Entonces Dios usó a hombres y mujeres para escribir la Biblia Sagrada por inspiración de Él. Entonces, si la inspiración es de Él, todo lo que está en la Biblia Sagrada es sobrenatural. Entonces, cuando estudiamos profundamente la palabra con seriedad, uno de nuestros obispos me trajo un video en su teléfono y me dijo, apóstol, vea si esto puede ser una iglesia o si es de verdad un pastor. Estaba un predicador, no puedo llamarlo de pastor, tenía el nombre de la iglesia, los textos bíblicos, y ese hombre en 2 minutos dijo 10 malas palabras en el culto.
Y se oía a la iglesia diciendo gloria a Jesús. Y él insultaba. Eran malas palabras pesadas en una iglesia y el pueblo, amén, aleluya. Yo entiendo entonces, amado, que si no es la gracia de Dios, no hay gloria en la vida. Porque la gracia de Dios te revela lo sobrenatural. Lo sobrenatural fornece una gloria de vida. Y es simplemente maravillosa la gracia. Tenemos que tener confianza que leyendo y estudiando la Biblia vamos a estar en un territorio seguro. Diga, territorio seguro. Yo no escuché, territorio seguro. Y eso que nosotros estamos haciendo aquí. En primer lugar, en nuestro ministerio, la gracia de Jesús. Vean cómo Timoteo lo explica. 1 Timoteo 6:3. Si alguien le enseña otra doctrina y no concuerda con las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo, ¿vieron? Sanas, saludables, verdaderas, palabras de nuestro Señor Jesucristo, y con la enseñanza según la piedad, la eusebia, la piedad, la gracia, esa persona está enfatuada. Nada entiende, más tiene manía por cuestiones y contiendas de palabras malignas, pleitos, altercados sin fin, por hombres cuya mente es pervertida y privada de toda verdad. Por eso es que ese hombre hablaba malas palabras y la iglesia, que no entiende nada, que es incapaz porque no conoce a Dios, decía amén, sí, así, gloria a Dios. ¿Por qué? Porque las personas tienen una mente pervertida, están privados de la verdad, piensan que la gracia, eusebia, piedad, es fuente de lucro. Si soy salvo puedo pecar. Entonces, hermanos, 1 Timoteo 1:3 dice, cuando yo estaba de viaje rumbo a Macedonia, yo te rogué que permanecieras todavía en Efesio para admonestarte al respecto de ciertas personas para que no enseñan otra doctrina. Entonces Pablo le dijo a Timoteo, Timoteo, decile a la iglesia que no enseñen otra doctrina. Señores, ¿quién dice esto en la Biblia? No se puede enseñar otra doctrina. Pero de Balaam, de Balac, no se puede enseñar otra doctrina. Porque otra doctrina no es la verdad. No es un territorio seguro. No enseñan otra doctrina. Gálatas 1, y voy a reforzar este pensamiento porque es muy importante lo que dice Pablo. Me admiro que tan rápido se hayan alejado de aquel que los llamó en la gracia. Entonces la única palabra es la gracia. Ellos se estaban desviando para otro evangelio. No es que es otro evangelio, sino que algunos que los perturban, amados, y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Quieren pervertir. Por tanto, si yo me alejo de la gracia de Dios, que es el evangelio de la incircuncisión para los gentiles, estaré pervertido. O quizás como predicador estaré pervertiendo vidas. Pero Pablo dice, por más que nosotros o aún un ángel que venga del cielo les predique otro evangelio, más allá del que ya le predicamos, sea anatema, sea maldito. Están pervirtiendo, adulterando el verdadero evangelio. ¿Se pueden imaginar eso? La persona está ayunando, haciendo vigilias, y él no sabe que está debajo de anatema. Está haciendo ceremonias, ritos, bautismos. Está debajo de anatemas. Está debajo de las obras de la ley. Está debajo de maldición. Pastor, ¿y por qué nadie más habla de esto y solo tú y la iglesia de Cristo vive?
Nuestra Biblia es la misma Biblia aquí o en la China comunista. Es la misma Biblia. El problema es que la iglesia se detuvo durante siglos en Mateo, Marcos, Lucas y Juan, llamando inclusive de evangelios. Cuando si estudias el original no dice evangelios, dice libros. Porque el único evangelio que da vida, que es territorio seguro, es la gracia de Dios. La gracia de Dios. Entonces, amados, queremos conocer cada día la sana doctrina de la gracia. Porque cuando tú conoces la sana doctrina, conoces a Dios. Si no conoces la sana doctrina, conoces a Moisés, conoces sacrificios, ayunos, entonces no conoces a Dios. Entonces nosotros conocemos en este ministerio, para gloria del Señor, que yo disminuya aquí. Yo soy un cero a la izquierda. Sea solo Jesús engrandecido. Nosotros conocemos al Dios vivo. Nosotros conocemos al Dios triuno. La Biblia no habla en Trinidad, no existe Trinidad. Eso fue creado por Roma. Existe un Dios triúnico, un único Dios, porque si fueran tres dioses seríamos politeístas, estaríamos condenados. Es un Dios que se manifestó como Padre en la creación, como Hijo en la redención y como Espíritu Santo en el día de Pentecostés. Pero Pablo dijo, el Espíritu es el Señor. Y dijo, donde está el Espíritu del Señor no hay confusión. Percibes, somos un ministerio muy grande, tenemos 15,000 personas inscritas. No hay un pequeño, por menor que sea, una pequeña confusión doctrinal. ¿Por qué? Porque estamos en terreno seguro. Estamos en terreno seguro. Conocemos las características de Dios, conocemos la soberanía, la omnipotencia, la omnisciencia, la omnipresencia. Entendemos que Él es Rey de Reyes, es Señor de Señores. Él es la propiciación por nuestros pecados. Conocemos esto con profundidad. Por eso en este ministerio nadie se burla de Dios. Entonces la sana doctrina revela quién es Jesús como Señor, como único Dios. Revela su doctrina de salvación. Él es galardonador, Él es Señor. En este ministerio no tenemos reuniones nada más para pedir. Claro que pedimos. Él abrió la puerta para que pidamos, para que busquemos, pero nosotros no estamos aquí, ni vinimos a la iglesia, ni participamos de la iglesia para solamente pedirle cosas a Dios. Estamos aquí con una buena conciencia, diligentemente buscando la verdad de Dios, la fe en Dios, el engrandecimiento, la glorificación, la magnificencia, la exaltación, pues tenemos a un Dios verdadero. Tenemos a un Dios verdadero. Pablo dice en Hebreos 11:6, de hecho, sin fe es imposible agradar a Dios. Es necesario que aquel que se aproxima de Dios crea que Dios existe y es galardonador, es premiador de aquellos que lo buscan. Entonces, tú que viniste tendrás recompensa, porque el galardonador de Dios no falla. Tenemos a Jesús, que es el único Dios. Creemos en Jesús como el único Dios. Creemos en la obra del Espíritu Santo. Creemos en el Evangelio verdadero. Creemos en la salvación por gracia. Ven lo que dice Efesios 2:8. Porque por gracia, no es por Moisés, no es por la ley, no es por sacrificio, no es por ayuno. Bautizamos en las aguas, el primer paso de fe. Después, el segundo paso, a la escuela bíblica.
después, y después se bautiza y se terminó. No, no existe eso. Jesús no bautizó a ninguna persona. Los discípulos de él bautizaron, pero Jesús no. Hasta porque Juan Bautista bautizaba, porque había una tribu en Israel, la tribu de los esenios, que bautizaba. Hasta Pablo tuvo un momento importante del ministerio entre judíos, reyes y gentiles. En cuanto él estuvo entre judíos, él pagó promesas, se rapó la cabeza. Yo me hice débil con los débiles, me hice fuerte con los fuertes. Me hice como si yo viviera debajo de la ley. Pero atención, yo no estoy debajo de la ley. Yo bauticé la casa de Crespo y Gallo, pero yo no soy de la ley. Dios me llamó para predicar el Evangelio de la gracia. Que Dios sea alabado y engrandecido. Vea quién era Pablo para llegar a esa decisión tajante. 1 Corintios 15, 9. Porque yo soy el menor de los apóstoles, que aún no soy digno de ser llamado apóstol, pues perseguía a la iglesia de Dios. 1 Corintios 15, 9. Ustedes saben que Pablo tenía esta marca en el corazón. Yo fui un perseguidor de la iglesia. Versículo 10, más, y a mí me gusta esos más. Y ahí hay un testimonio de quién éramos, de cómo vivíamos, más. Por la gracia de Dios, yo soy lo que soy. Yo soy el menor, no valgo, llego en último lugar, más por la gracia de Dios soy lo que soy. Entonces, hijitos amados, todo esto por la fe solamente. ¿Se acuerdan lo que les dije? Somos una iglesia reformada. Nuestro origen no es en cualquier iglesia. Nuestro origen es en la iglesia reformada alemana. Todo lo que yo enseño aquí es parte de la reforma. No tenemos ningún compromiso con Moisés. Es más, un día le preguntaron a Moisés, ¿es verdad que mandas... le preguntaron a Pablo, ¿es verdad que mandas a apostatar a Moisés? Sí, es verdad. Entonces, ¿nuestros hijos no se tienen que circuncidar? No. ¿No tenemos que obedecer la ley de Moisés? No. Ahora hay una nueva ley que es Jesucristo. Sí, pero nosotros no tenemos que amar al padre Abraham. Sí, el padre Abraham debe ser amado, pero el verdadero y gran mandamiento es ama a Dios con todo tu corazón, fuerzas, alma, entendimiento y ama a tu prójimo como a ti mismo. Estos son los mayores mandamientos. Pastor, ¿y los 623 mandamientos del antiguo pacto no son para nosotros? No, no son para nosotros. Pero si yo mato, robo, si tú dices que amas a Dios, no tienes ninguno de esos pensamientos, no hay espacio. No hay espacio para eso en tu vida. Entonces, nosotros defendemos aquí que solo la fe, solo las Escrituras, solo Cristo, solo la gracia y solo a Dios la gloria. Son los 5 solas de la Reforma Protestante. Es de aquí que se parte para vivir el verdadero cristianismo. Es la base del Evangelio, porque la predicación de Cristo puede transformar cualquier tipo de persona, de posición social, y no importa cuál sea. Puede estar allí arriba o puede estar en lo más bajo. Dios puede transformar. Puede agarrar a una persona en el fondo del pozo. Puede agarrar a una persona en el muladar, en el lugar más terrible, y sacarla y colocarla con los príncipes. Él hizo eso conmigo, hizo eso contigo.
Entonces la predicación de Cristo es transformadora. Y tal vez tú digas, apóstol, pero en algún momento yo quedo en duda porque... Y ahí está tu error. O eres de la reforma o entonces mezclas los pactos y no funciona. Pastor, entonces, ¿por qué hay cosas que no funcionan en mi vida si yo tengo el mensaje correcto? Hay cosas que destruyen la vida de un cristiano. Por ejemplo, si tú eres apegado a tu pasado. La Biblia dice, quien está en Cristo es una nueva criatura, las cosas viejas pasaron y todo se hizo nuevo. Si tú estás agarrado al pasado, si tú quieres todo al mismo tiempo, si piensas mucho y nunca actúas, si quieres agradar a todos, si quieres alcanzar el éxito de la noche para el día, si siempre te estás comparando con las otras personas, estás destruyendo tu vida. Pablo dice que no podemos compararnos con nadie. Entonces, cuando viene una persona, como vino una persona de otra iglesia y dijo, fue un milagro escucharte. Él no me escuchó, él escuchó a Dios. Nada más Dios usó mis labios, nada más que eso. Solo los fariseos rechazaban la doctrina de Cristo, solo los fariseos. Eran llenos de odio hacia Cristo. Estaban ciegos, no conseguían ver los milagros de Jesús. Ellos murieron y no aceptaban la verdad que Jesús predicaba. Y ellos combatieron a Jesús fervorosamente. Los líderes fariseos rechazaron a Cristo. Eran contrarios al Evangelio de la gracia y la verdad. Así también hoy, saben que el mundo se complica cuando le predican el verdadero evangelio. Si yo estuviera dando aquí sal, aceite, sacrificios, hogueras, no habría ningún problema. Pero cuando tú partes para hablar la verdad, y es una verdad consistente y sustanciosa, y el pueblo de Dios se vuelve maduro, ahí es que muchos se molestan. Predicar el Evangelio de la gracia de Dios es la esencia de nuestro ministerio. Vean lo que dice 1 Corintios 2:2. Yo decidí nada saber entre ustedes. Pablo dice, yo no quiero chismes, habladurías, yo predico a Jesucristo y este crucificado. Es una buena filosofía, Yo predico a Cristo y el crucificado. Imagínate Jesús, Salvador, el Mesías, si Él hubiera venido al mundo en nuestros días. Imagínate, Él iba a ver la razón por la cual en los ojos de la concepción de hoy en día tendría un motivo diferente de haber venido. Jesús vino a hacer sacrificio por el pecado. Él vino para morir en nuestro lugar. Yo creo firmemente que el mundo hoy piensa lo contrario, como pensaban los fariseos allí en Jerusalén. Allí en Jerusalén, ellos no consiguieron comprender el sacrificio de Jesús, y eso es tan verdad que Jesús dijo, yo vine a los míos y los míos me rechazaron, yo voy a buscar las otras ovejas que no son de Israel. ¿Quiénes eran las otras ovejas? Nosotros los gentiles, porque los judíos hasta hoy están esperando al Mesías. Todavía viven
contando los años desde Abraham, está en el año 5700 y alguna cosa. ¿Por qué? Porque no comprendieron el sacrificio de Jesús. En aquel tiempo Jesús fue rechazado, despreciado, humillado, odiado y finalmente asesinado. ¿Por qué fue asesinado? ¿Por qué lo mataron? ¿Por qué lo crucificaron? ¿Por qué? Porque él no era suficientemente religioso para los fariseos. ¿Saben cómo los fariseos vivían? Eran duros en relación a la ley, eran agarrados con la ley a la condenación y muerte. Y Jesús no era suficientemente religioso según ellos. Jesús no fue el padrón religioso de los judíos. Él no era el padrón religioso de los fariseos. Ellos pensaban así: él no es tanto ni bastante como dice que es. Él no es tan justo, suficientemente exigente, legalista, condenador, intolerante, juzgador, discriminador y acusador, como eran los fariseos. Jesús no era. Él no era suficientemente el padrón religioso dominante de aquella época. Entonces, si Jesús viniera hoy, en los días actuales del siglo XXI, ellos dirían, están diciendo, no, Él es muy santo, hay que tener libertad. Si quiero abortar, aborto. Si quiero casar con alguien del mismo sexo, caso. Jesús sería demasiado santo, demasiado justo, exigente, extremadamente condenador, intolerante, juzgador, discriminador. Dirían eso ahí. Es un escándalo decir eso, ¿no es cierto? ¿Dónde comenzó eso? Gálatas 5:11. Yo pues, hermanos, si todavía predico la circuncisión, comenzaron en Gálatas a acusar a Pablo de que él era un legalista, de que no tenía poder, que era una persona pequeña en relación a la necesidad del pueblo. Él dice, miren, si yo continuara predicando la circuncisión, es decir, Moisés, los sacrificios, vigilias, bautismos, estaría deshaciéndome del escándalo de la cruz. No habría razón para que Jesús se hubiera muerto. Entonces, el escándalo de la cruz, ¿por qué? ¿Saben que esta palabra escándalo viene de una palabra griega, escandalón? Escandalón quiere decir trampa, aquello que ofende, piedra de tropiezo e insensatez. ¿Quién piensa de esta forma? Los de la perdición. Los de la perdición ven la cruz, ven la obra del Señor Jesús y dicen, eso es un escándalo. ¿Por qué? Porque en la obra de la cruz se completó el pacto. Entonces, es una trampa. ¿Por qué? Porque es un escandalón. ¿Por qué es una trampa? Porque es algo que ofende. Porque la palabra es cruda, desnuda, sincera y verdadera. Quien tiene a Jesús es salvo y quien no tiene a Jesús ya está condenado. Eso es un escándalo. Es un escándalo. Entonces, la predicación de la cruz es un escándalo. ¿Por qué? Porque contradice la ley. Es opuesto a la ley. Ellos usan en la ley odres viejos con vino viejo. No usamos odres nuevos con vino nuevo. Hay una gran diferencia. Entonces, la obra de la cruz es un escándalo, porque contradice la ley, contradice la circuncisión, contradice cualquier acto legalista, cualquier ceremonia, rito, bautismo, diciendo, esto es para salvación. La cruz dice, no, tú no necesitas bautizar para ser salvo. Quien cree y es bautizado es cosa del judaísmo. Jesús no había muerto ni resucitado, no había venido el Pentecostés, por eso decía, quien cree fue bautizado. En Cristo Jesús, el resucitado, cambió, por eso que esa cruz era un escándalo. Si tú crees con el corazón y confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y que Él resucitó de entre los muertos, serás salvo.
No dice que tenés que bautizar, hacer vigilia, pagar el precio. No dice nada de eso. Entonces los fariseos dicen, eso es un escándalo. ¿Cómo puede la iglesia de Miguel Ángel no hacen ningún sacrificio? Sí, hacemos sacrificio vivo, santo y agradable, el culto racional. Eso es lo que Dios recibe. Sí, pero no das aceite de unción. Doy la unción de Dios a través de la palabra. Pastor, pero ¿no te parece que podrías hacer un culto solo para pasar un poco de aceite? Pastor, porque el aceite es un símbolo del Espíritu Santo. Es verdad, dicen que es un símbolo del Espíritu Santo, de la unción. Pero ¿tú quieres el símbolo o quieres el Espíritu Santo dentro de ti? Si tienes el Espíritu Santo dentro de ti, no precisas de aceite, ya tienes la unción y ella permanece. Ella no sale. Entonces, decir que un acto legalista, una ceremonia, un bautismo son medios de salvación, contradice lo que acabamos de decir. Por la gracia son salvos mediante la fe. Eso no viene de ustedes, no es por rito, ceremonia ni bautismo, es un don de Dios. Por eso es un escándalo. Por eso las personas se complican cuando escuchan a un predicador, lo escuchan hablar estas verdades. El mensaje de la cruz para el legalista es abominable. Y yo le voy a decir algo, cruz no combina con legalismo. Entonces, ¿saben por qué acusaron tanto a Pablo? Porque él era ofensivo a los legalistas. Porque ellos venían con Jerusalén, con Moisés, y Pablo decía, mira, aun si viene un ángel o uno de nosotros y les predica un mensaje que va más allá de lo que yo estoy predicando, que sea anatema. Y se ponían nerviosos ellos. Pablo llevó muchas chicotadas en su cuerpo. Todos lo abandonaron cuando fue a juicio. El león rugía por todos lados. Él dice, hasta Alejandro me hizo mucho mal. Himeneo y Fileto se corrompieron. La forma que ellos hablan es como un cáncer que corroe. Entonces estamos aprendiendo que si tú vives la verdad, para el legalista es ofensivo. Yo soy motivo de ofensa para muchas personas. En el pasado iba mucho a congresos, convenciones. Y me llamaron a una mesa grande y me dijeron, Miguel Ángel, ven aquí, puedes sentarte aquí arriba. Y yo fui, estaba al lado de los legalistas. Y en determinado momento quien comandaba el congreso dijo, ahora vamos a oír al predestinado. Agarré el micrófono y le dije, ¿por qué tú no eres? ¿Solo yo soy? Ficó un ambiente extraño en el lugar. Mira cómo la vida en la verdad es ofensiva para los que se pierden. Ahora vamos a escuchar al predestinado. ¿Y tú no eres? Yo lamento. ¿Eres predicador hace cuántos años? ¿50 años? Entonces hace 50 años que no dices la verdad, solo perturbas. Se terminó. Tenemos que tener esto aquí como idea firme y fuerte, amados, en nuestro corazón. Es el escándalo de la cruz. La obra de la cruz ya está completa. Vean lo que dice Juan 19:30. Cuando Jesús tomó el vinagre, dijo, está consumado. Inclinó la cabeza y rendió el espíritu. Está consumado. Consumatu estum. Está consumado. No se puede añadir más nada.
El sacrificio de la cruz, que es escándalo para los que se pierden, está completo. No precisamos nada más. No precisamos estar con la imagen de un santo, ni leer el horóscopo, ni prender velas, ni consultar con cartomantes, con gitanos. No, no tengo. Porque si tengo a Cristo, lo tengo todo. Está completa. Estoy completo en Él. Então, se ele viesse nos dias Entonces, de hoje, si a Jesús nossa viniera en geração los días de também hoy, mataria como fizeram há lo 2021. matarían como hicieron hace casi 2000 Naquele años tempo, ele atrás. não era suficientemente En aquel tiempo religioso. Jesús no era suficientemente Hoje eles diriam, religioso. "Oh, é demasiadamente Ahora dirían, religioso". es demasiadamente religioso. Então, são duas Entonces son perspectivas dos diferentes em perspectivas duas diferentes, sociedades. dos Eu sociedades ouvi um velho diferentes. pregador muito Escuché a un famoso viejo falar predicador sobre estas hablar sobre estas questões, cuestiones e eu y yo entendí que nuestra cultura hoy hoje é uma es una cultura altamente secular, extremadamente inmoral. A nossa Nuestra cultura es extremamente extremadamente inmoral. A deles no passado era extremamente La religiosa. de ellos en el pasado era extremadamente religiosa y moralista. O fariseu e o publicano El entraram fariseo y el publicano entraron al templo e o y el fariseu fariseo decía, oh Dios, tremendo aqui o pomo de Adão. oh Dios, Eu jejuo yo ayuno 2 veces por semana, eu oro. yo oro, yo pago el precio, yo hago vigilias. Eu não sou como Yo no aquele soy como ese pecador. Estava Y lá o estaba ahí el publicano. Oh, Deus, eu não Dios, sou yo no digno, soy digno. não faço nada Yo no hago disso. nada de E eso. disse Jesus, este Y Jesús dijo, publicano el saiu publicano salió justificado, el otro condenado. Então, nós temos uma Entonces noção muito tenemos perfeita una noción muy perfecta de que Jesús viniera hoy, sería odiado, porque ele iria porque iba condenar as a pessoas que condenar a acham las que personas que boas obras piensan é o que buenas suficiente, obras son lo caridade é o suficiente, que suficiente. caridad es lo Amado, suficiente. achar que Pensar que cualquier obra de la carne me garante me a da salvação, la garantía de Jesus à morte salvación, hoje em dia. llevaría a Jesús a la muerte hoy en día. Então, logo que Jesus iniciou o Entonces, seu cuando Jesús ministério, comenzó su os ministerio, judeus los judíos desenvolvieron un odio muy grande por él. eles diziam, Ellos "Você decían, não é tú no eres suficientemente suficientemente santo. santo". Oye, chegaram a dizer que Jesus era Llegaron a o decir que Jesús era el diablo. Eso es algo terrível. terrible. Veja Mateus 12, Vean 22 Mateos 12, 22 al Então, lhe 24. trouxeram um endemoniado, Entonces cego, le trajeron un ele endemoniado, curou, ciego y passando o mundo a mudo, falar e a ver. y él lo curó y Toda a pasó a multidão hablar se y admirava ver, e y la dizia, multitud se "Este é o filho de admiraba Davi?" y decía, ¿es este el hijo de David? Mas os fariseus Más los fariseos, los religiosos, los legalistas, ouviram, começaram a quê? Murmurar. comenzaron a murmurar, y la murmuración Toda es pessoa da lei abominable murmura delante de Dios. Toda persona de la ley es murmuradora, toda. Entonces comenzaron a murmurar. murmurar, este expulsa a los demonios por Belcebú, el príncipe de los demonios. Miren la osadía de aquella gente en el pasado. Decían que Jesús era Belcebú, el príncipe de los demonios. Versículo 25. Jesús, conociéndole los pensamientos, le dijo, todo reino dividido contra sí mismo queda desierto, y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no subsiste. Si Satanás expulsa a Satanás, dividido está contra sí mismo, ¿cómo pues subsistirá su reino? Y yo expulso a los demonios por Belcebú, ¿por quién lo expulsan vuestros hijos? Por eso ellos mismos serán vuestros jueces. Si pues yo expulso los demonios por el Espíritu de Dios, con seguridad llegó el reino de Dios sobre ustedes. ¿O cómo puede alguien entrar a la casa del valiente y robarle los bienes sin primero amarrarlo? Y entonces le saqueará la casa. Quien no es por mí es contra mí. Los fariseos odiaban todo eso. ¿Cómo si yo no soy a tu favor, soy contra? Quien es con quien no es por mí, es contra mí. Por eso les declaro, todo pecado y blasfemia serán perdonados a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu no será perdonada.
Porque si alguien profiere esta palabra contra el Hijo del Hombre, va a ser perdonado. Mas si alguien habla contra el Espíritu Santo, no le será perdonado, ni en este mundo ni en el venidero. Entonces no nos sirve misa del séptimo día ni purgatorio porque no existe. ¿Qué es el pecado contra el Espíritu Santo? Es decir, que algo que Dios está haciendo es el diablo que lo está haciendo. Porque Jesús estaba expulsando el demonio por el poder del Espíritu Santo. Y los fariseos decían, es el poder de Beelzebú. Gracias a Dios yo me libré de eso. Yo tuve el libre de un líder de esta región que dijo la desgracia de la gracia. En la iglesia de Miguel Ángelo hay un cae, que es cuando se cae por el poder de Dios. La gracia es la desgracia porque después la persona no ayuna, no hace vigilia. El justo vivirá por fe, solo la fe. Sole fide. Entonces no precisa añadir ni sacar nada. Porque yo añado o saco, hay maldición. Entonces, amados, ¿cómo miraban a Jesús y decían, qué dice Mateo 11:19? Vino el Hijo del Hombre que come y bebe y dicen, es un glotón y bebedor de vino, amigo de los publicanos y pecadores, mas la sabiduría es justificada por sus obras. Entonces, amigo de los publicanos, glotón. Miren cómo lo veían a Jesús. Decían, ¿cómo es posible Jesús es amigo de publicanos y pecadores? Es increíble. No se puede creer eso. Jesús, ¿cómo es posible que sea amigo de publicanos y pecadores? Él permite que los pecadores se acerquen a Él. Y Él también se aproxima a los pecadores. Entonces eso no puede suceder. ¿Por qué? Porque los fariseos no querían ni les gustaban los pecadores, ni no se aproximaban ni dejaban que los pecadores se aproximen a ellos. Aproximándose Jesús de todos los publicanos y pecadores para oír. Entonces los publicanos y pecadores se aproximaban de Jesús y los fariseos y escribas murmuraban diciendo, este recibe pecadores y come con ellos. Claro, esa fue la función de Jesús. Este recibe pecadores, y encima come con ellos. Los fariseos decían, es increíble, nosotros rechazamos a Jesús por esas cosas. ¿Cuál era el ultraje? Era que aquel que decía que era santo y justo, que sería el Señor del cielo y de la tierra, que dice que es el Mesías, ¿cómo es posible que está cerca de los pecadores? Entonces los fariseos nunca deseaban estar con los pecadores. Ellos pensaban que sabían más que el propio Dios. Vean Lucas 18. Propuso también esta parábola a algunos que confiaban en sí mismos y que se consideraban justos y despreciaban a los otros. Consideraban a sí mismos y despreciaban a los otros. Dos hombres subieron al templo con el propósito de orar, el fariseo y el publicano. El fariseo oraba y decía, gracias te doy Dios porque no soy ladrón, ni injusto, ni adúltero, ni soy como este publicano. Ayuno 2 veces por semana, doy diezmo de todo lo que gano. El publicano estando de pie, lejos, ni levantaba la vista al cielo, más se golpeaba el pecho diciendo, oh Dios, sé propicio a mí pecador. Yo le digo que este descendió justificado para su casa y no aquel. Entonces nosotros estamos delante de una verdad. El escándalo de la vida de Jesús, el escándalo es verdaderamente una trampa y una piedra de tropiezo para los que se pierden. Para nosotros es vida. Para nosotros es vida. Gracias a Dios que Él era amigo de los pecadores. Gracias a Dios que un día nosotros vivíamos en pecados y delitos y Él fue a buscarnos, Él fue nuestro amigo, Él nos trajo a su casa. Ay de nosotros si Jesús no fuera amigo de los pecadores. Ay de nosotros.
Entonces Jesús recibía a los pecadores, pero rechazaba a los fariseos, aquellos que tenían su propia justicia. Y esa es la gloria del Evangelio, que Dios recibe al pecador. Romanos 3, 25, tenemos algunos versículos para consolidar este pensamiento. A quien Dios propuso por su sangre la propiciación mediante la fe para manifestar su justicia por Dios haber tolerado, porque Dios dice, tu pasado pasó. Jesús fue la propiciación, es decir, Él pagó con su sacrificio, con su muerte. Versículo 26 de Romanos 3. Jesús manifestó su justicia para que Él mismo sea el justo y justificador de aquel que tiene la fe en Jesús. Nosotros tenemos fe en Jesús, entonces estamos justificados. ¿Justificación para qué? Para salvación. Romanos 4:5, más al que no trabaja, pero cree aquel que justifica, al impío, su fe le es imputada como justicia. Porque Cristo, cuando todavía éramos débiles, murió a su tiempo por los impíos, quien vivía en el pecado y la impiedad. Jesús no murió por el piadoso. Atención, Jesús no vino para el santo y piadoso. Él vino para el pecador, para el enfermo. Su gracia escandaliza el sistema religioso, que no admite en ningún tipo de hipótesis que debemos seguir la justicia de Dios, sino la propia. El fariseo, que hoy en día es el legalista, vive por justicia propia. Y esa es la diferencia entre el Evangelio de la Gracia y las demás religiones. La esencia, el centro del Evangelio es que Dios ama al que estaba perdido. Terminemos con este pensamiento de Marcos capítulo 2, versículo 15. Llegó Jesús a la mesa, a la casa de Leví. De nuevo salió Jesús y lo vio a Leví. Y había en la casa de Leví muchos publicanos y pecadores, que eran un número grande, y todos los seguían. Y los escribas y fariseos, viendo que comía en compañía de los pecadores y publicanos, le preguntaron a los discípulos, ¿por qué él come y bebe con los publicanos y pecadores? Jesús, habiendo oído esto, les dijo, los sanos no precisan de médicos. Si estás sano, no precisas de médico. Si mi plato está lleno, no preciso de comida espiritual. ¿Quién es sano no precisa de médico? Él dijo, los enfermos necesitan médico. Yo no vine para llamar a justos. Yo vine para llamar a pecadores. Puedes dar un gloria a Dios. Yo vine para llamar pecadores. Yo vine para llamar pecadores. Yo no vine para quien es sano. Si yo estoy sano, no preciso de médico. ¿Cómo era nuestra vida antes? Muertos en delitos y pecados, vivíamos en las garras de Satanás, hacíamos la voluntad del diablo, éramos como los hijos de la ira, estábamos muertos, estábamos enfermos, ciegos. Y Jesús dijo, Miguel, Él me llamó por mi nombre, Él te llamó por tu nombre. Jesús no vino para los sanos, Jesús vino para los pecadores. Gracias a Dios. Entonces quería terminar este mensaje, esta enseñanza, porque yo usé una frase en latín. Lo que he dicho en este altar tiene que llegar mutatis mutantis, es decir, cambios. Y ustedes saben que hay personas que aprenden demasiado tarde. Yo quería dejar algunos pensamientos importantes diciendo lo siguiente. Amados, toda nuestra vida es temporal. Todo.
voy a vivir hasta los 190 años. Pero cuando llegara a los 190, todo aquí en la vida en un momento acaba. Aparentemente, las personas piensan, aquellos que están aprendiendo demasiado tarde, la vida no es justa. La felicidad es una elección y es mucha dificultad para ser feliz. Hay personas que aprenden demasiado tarde. Acuérdense, tú eres tratado como tú tratas a los otros. No aprenda esto demasiado tarde. Familia importa más que amigos. Hay cosas en la vida que no importan tanto y uno gasta mucha energía con esas cosas que no importan. La vida no es muy larga y no podemos hacer de la vida un juego, arriesgar la vida. No aprenda eso demasiado tarde. Aprende hoy lo que es verdad del Evangelio para que puedas vivirlo. No diga, un día cuando me jubile voy a vivir la vida intensamente espiritual. Cuando llegue a tal edad, cuando junte tal cantidad de dinero. Amados, todo es temporal. Al comienzo de agosto, yo convivo con miles de personas. Inclusive yo le decía a mi hijo, no va a cenar con tus compañeros, puede que hayan sido contaminados. Y el día 5 de agosto, yo comencé a sentir un arder en mi garganta. Mi esposa me dijo, vamos al hospital a ver qué tenés. Terminamos el culto Día de los Padres, fui al hospital. Yo creo que Dios usa la medicina porque ningún hombre es científico por sí mismo, la ciencia viene de Dios. Me hizo tomografía del pulmón, examen de sangre, presión. Era ya medianoche y la doctora me llamó y me dijo, puedes ir a descansar, no tienes nada. Los exámenes están todos perfectos. Tu pulmón maravilloso. Y yo me fui a casa. Y pasando en una farmacia, la obispa dice, entra aquí para ver. Entramos para ver si tenía examen. La farmacia no tenía guantes. La obispa dijo, yo compro los guantes. Hicimos el examen de nariz y la obispa estaba negativo y yo estaba positivo. Yo no dije, Señor, pucha, yo soy un humano como todos los demás. Fuimos para casa. Nuestra amiga doctora que nos cuida hace unos 3 años me dijo, ivermectina, astromicina, xarelto, bebe mucho líquido, hizo aislate y yo estuve 14 días aislados, después más 6, en total fueron 20. Y yo dije esto el miércoles ya. Yo tuve que cuidar mucho de mis pensamientos. ¿Por qué? Porque lo que venía a mi mente corrompía mi corazón. Entre tanto, mis nietos también tuvieron. Y estábamos allí. La única persona que estaba cargando todo en las espaldas era la obispa. Y yo estuve 14 días en el desierto. Saben que yo en algunos momentos no tenía ni fuerza, pero yo salí mucho mejor porque mi confianza en Dios aumentó.
aumentó. Esse Jesus maravilhoso Jesús es maravilloso, que não veio para os que no vino para los sanos, Él veio vino para los enfermos. e às vezes vinha Y a aquela veces coisa, venía algún pensamiento y mis hijos pequeños y la iglesia y la esposa. Y sossega, Dios me decía, quédate tranquilo muchacho. você não diz na igreja que eu estou no Tú no controle? dijiste en la iglesia que tú estás en Sim, control. Senhor. Então fala mais Sí. baixo pouquinho. Você diz, eu estou no controle. Entonces Deus é por declara, mim, quem será Dios está en contra mim? Agora control, aquele Dios que es está em por mí mí, agora. ¿quién contra Você mí? fica o quê? Deixando Ahora, ¿qué os vas a teus dejar? pensamentos ¿Que quererem los corroer a tua pensamientos alma? corrompan tu alma? Descansa. Descansa. Os primeiros dias Los foram primeros días fueron un poco difíciles. quando fui na segunda-feira, Cuando llegó el dia 9, fui lunes, fazer exame, fui a hacerme todos de los sangue, exámenes de sangre do hospital porque não los del serviu. hospital no Tô falando sirvieron. isso para você saber que eu também sou Te estoy humano como contando você, esto amém? para que sepa que soy Descansar humano gostoso do tanto como coração. tú y E descansa os el corazón. leucócitos estavam muito La baixos, glucosa estaba toda a bajo, toda la defesa do meu defensa de organismo estava mi organismo estaba muy baja. O que eu quero ¿Qué terminar quiero terminar por por dizer? decirte? Que a vida Que la vida es temporal. temporal. A gente fica gastando Uno muita se energia, gasta briga no mucha marido, energía, briga se com a pelea esposa, con el vamos marido, discutir con la relação, esposa. porque não Vamos a fala com o discutir la outro, relación, dorme no uno quarto, duerme en dorme un no lugar, quarto, otro duerme en cachorro, otro não sei o quê. lugar. Amado, Escuche, felicidade não é felicidad um negócio que dá no es trabalho. algo que de trabajo. Felicidade das pessoas La decidem, felicidad não você uno feliz. lo decide, voy a ser feliz y listo. Mas a Ah, vida pero não la é vida no es justa. justa. Es la vida. Mas você pode tornar Pero a tú sua puedes vida hacer que tu vida sea justa Siguiendo siguiendo los las enseñamientos enseñanzas de la Biblia. ¿No es cierto? E eu queria deixar Y isso yo como quería dejar esto referência. como referencia. Familia Familia importa más que los los amigos. Porque Porque a veces la pessoa persona dice, tengo unos amigos. Sexta-feira, El apóstolo, viernes tenho tengo unos amigos, apóstol. Nós temos tem que fazer assim. Tenemos un happy hour. A gente sai Salimos 5 de la tarde amarelinho. A gente senta lá, toma y umas tomamos outras, una, contamos otra, palavrão, contamos bebida, unas toma cosas y otras. E às vezes, por causa Y a dos meus veces por amigos, eu causa chego de a mis casa amigos yo meia-noite. llego a casa a medianoche. Mas a Y la família, familia. porque, Porque amados, todo es temporal. Y nosotros no podemos arriesgar nada en nuestra vida. Quiere decirle a los empresarios, arriesgar en las cuestiones espirituales, claro. Pero no tenga miedo a arriesgar siendo un empresario grande. ¿Vieron? La hermana, yo no tenía dinero, hice un negocio y aprendí con la iglesia y ya tengo la escritura. Ella arriesgó y el dueño que vendió también arriesgó. A veces precisamos dar un paso, la casa propia, un negocio, un emprendimiento, la carrera, volver a estudiar. Hay personas que deberían haber arriesgado más y no arriesgaron nunca y ya es demasiado tarde. Después ustedes saben la edad y la persona comienza a olvidarse de las cosas. Tenemos una hermana que agarró un pollo y lo fue a poner en el armario de ropa. Hay cosas que a veces la gente se olvida. Una hermana, ¿dónde está mi celular? ¿Dónde está mi celular? Y llamando y estaba dentro de la heladera. Después alguien te pregunta, ¿quién eres tú? No sé, me olvidé. Entonces, ¿qué Pablo dice? Vivamos el tiempo que nos resta para gloria y la voluntad de Dios, no según las pasiones. Pastor, porque yo vine de samba y a veces cantan un himno y mis piernas comienzan a balanzar. Es algo, apóstol. Prendo una pierna y la otra va. Solo Jesús, amados.
Solo Jesús. Solo Jesús. Pastor, ¿y por qué estás predicando muy bajo? Porque mis cuerdas vocales fueron muy afectadas. Estoy haciendo el tratamiento con la doctora Fabiola, que ha sido como un ángel. Y también aprendí que no preciso gritar para que tú me oigas. Aquí tenemos una sonorización excelente. Aquí tú entiendes, hablando tranquilo. Descubrí que soy apasionado por la iglesia. Descubrí el reino. Les voy a decir, yo salí mucho mejor. Para la gloria de Jesús. Para la gloria de Jesús. Entonces, no aprenda demasiado tarde a vivir. Aprenda hoy. Voy a repetir por tercera vez. Familia más importante que amigos. Familia es más importante que amigos. Señor Jesús, gracias te damos, Padre. Estamos en un camino seguro. La gracia de Dios es nuestra seguridad. Es cuanto nos basta. La gracia de Dios tiene provisión para todas las áreas de la vida. Esa enfermedad que ya reprendí y digo salga de esa vida. Enfermedad, salga de esa vida. Ese desierto en la vida de alguien, parece que la vida está estéril, está seca. Señor, que comience hoy un oasis. Que una semilla ya esté creciendo y se vuelva hoy un gran árbol. En el nombre de Jesús. Señor, que nuestro hogar sea una bendición. Que tus ángeles ministren a nuestro favor, Padre. Que tu provisión esté sobre cada uno. Si alguien aquí en lucha con las cuestiones financieras, mi Dios, según sus riquezas en gloria, ha de suplir cada una de vuestras necesidades. Sé fuerte en Cristo Jesús. Sé fortalecido en el Señor y en la fuerza de su poder. Y en la fuerza de su poder. Revestido de la armadura de Dios, nuestra armadura espiritual es inviolable, impenetrable, indestructible. Gloria a Dios, Padre. Llamamos a existencia cosas que no existen. Tratamos cosas que no son como si ya fueran. Es la fe que nos mueve. Es la fe que nos mueve. Es la fe. El poder de los poderes que nos mueve, Padre, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Esta persona que está sufriendo, llorando, afligida, cansada. Pasa tu bálsamo, Padre. El profeta dice el bálsamo de Galad. En realidad es el Espíritu Santo. Que el Espíritu pase ese bálsamo en el corazón, en la mente, en las emociones. Y que todos nosotros guardemos esas inspiraciones que Dios nos dio hoy, para que todos salgan de aquí diciendo: yo estoy construyendo un futuro sólido. Jesús está en primer lugar. Voy a priorizar siempre las cosas de Dios, la vida de la iglesia, la pasión por el Señor. Aleluya. Recibe ahora esa energía que viene del Espíritu, esa fuerza, como dice Pablo: soy fortalecido en el Señor y en la fuerza de su poder. En el nombre de Jesús, para gloria del Señor.
Cristo llevó sobre sí nuestros dolores. Ele levou sobre si as nossas transgressões. Ele tomou sobre si as nossas maldições. Ele sofreu para que tivéssemos perdão. Seu sangue derramou para nos resgatar das trevas e nos lavar de toda iniquidade. Jesus, pão da vida. Jesus, luz do mundo. Príncipe da paz, maravilhoso conselheiro, fonte de eternidade e amor. Jesus, Deus Emanuel. Jesus, Santo dos Santos, árvore da vida, rio que brota do trono de Deus, alegria profunda no meu coração, recebe a adoração. Jesus, és digno de louvor. Jesus, recebe a adoração. Jesus, és digno de louvor. Bispo, a bênção final. Mantenga sus manos levantadas. Gracias, Señor. Gracias porque tú eres maravilloso, Señor. Gracias porque tú cuidas de nosotros todos los días, Padre. Gracias, Señor, por la familia que nos diste. Gracias por las personas que tú nos diste para amar, para cuidar, Señor, porque ellas son sumamente importantes en nuestras vidas. Padre, te alabamos. Esta palabra nos alimenta todos los días. Ahora te pedimos, coloca a tus ángeles para guardarnos. Sí, para librarnos de todos los males, los visibles e invisibles. Que toda arma forjada que pueda haber sido preparada contra cada uno de nosotros, que caiga por tierra ahora en el nombre de Jesús, Señor. Porque sobre nuestra vida no vale ningún tipo de encantamiento. Mayor eres tú, Jesús, que está en nosotros de que aquel que está en el mundo. Y por eso saldremos de aquí para tener una semana bendecida, una semana saludable, una semana con nuestros hogares llenos de buenas cosas, porque es tu promesa y tú eres un Dios que promete y cumple. Salga de aquí bendecido, porque tú fuiste escogido por el Señor para ser una oveja y vivir en victoria. Gracia y paz en el nombre de Jesús. Aleluya. Gloria a Dios.